es una palabra de respecto de la decisión más importante de la vida. ¿Mm? Bueno, hay dos decisiones que son muy relevantes, pero una es más trascendente que la otra. Una de las decisiones importantes en la vida es con quién me casaré, con quién uniré mi vida para formar una familia. Pero la otra decisión, y la más importante de todas, es dónde pasaré la eternidad. ¿Dónde pasaré la eternidad? Y esa decisión o definición acerca de dónde pasaré la eternidad va a depender de la decisión que tome en esta vida. En el fondo, esta decisión tan relevante depende de la decisión más importante que tomemos hoy nosotros en esta vida que es pasajera, en la que nosotros somos peregrinos, extranjeros, que es temporal. ¿Y cuál es esa decisión? Elegir caminar con Dios. Entonces la decisión más importante de esta vida, desde que nacemos hasta que morimos, es caminar con Dios. Hemos nacido para caminar con Dios. Hemos sido creados por el Padre para ello. Existimos para caminar con Dios. Estamos hechos para para caminar con Dios. Y caminar con Dios es, en el fondo, la razón de nuestra existencia. Si nosotros no caminamos con Dios, estamos viviendo en la anormalidad, porque fuimos creados para ello. No es vivir fuera de Dios, no es nuestro hábitat, no es nuestra naturaleza, no está en nuestra esencia el vivir fuera de Dios. En nuestra esencia está el vivir en Dios, caminar con Dios. Así como un pez no está hecho para vivir fuera del agua, nosotros no estamos hechos para vivir fuera de Dios. Entonces, la razón de nuestra existencia es precisamente esa: vivir en Dios, caminar con Dios. Y la Biblia nos muestra, o mejor dicho, nos habla abiertamente de dos personajes que caminaron con Dios. Y digo, nos habla abiertamente porque nos muestra muchos personajes que sí caminaron con Dios, tuvieron una vida de entrega, de rendición, una vida de obediencia a Dios, pero en estos dos casos, abiertamente la Escritura dice que estos personajes caminaron con Dios. Uno de ellos es Enoc. Dice, y quiero invitarlos a leer Génesis 5, 21 al 24. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Ahí está lo que les decía. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Mire cuánto tiempo caminó con Dios Enoc después que tuvo a su hijo Matusalén. 300 años caminó Enoc con Dios y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Nuevamente repite la Escritura: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¡Wow! ¡Qué testimonio! ¡Qué bendición! Tener este epitafio, podríamos decir. Enoc caminó con Dios. Qué bendición es para nosotros también, que tengamos este epitafio cuando dejemos esta vida,
que pueda decir, José caminó con Dios. Lo mismo dice la Biblia de Noé, por ejemplo, en Génesis 6, 9, dice, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Tremendo. Con Dios caminó Noé. Un testimonio claro de la evidencia, de la presencia de Dios, del dominio, del gobierno de Dios en la vida de Enoc y en la vida de Noé. Y es el llamado, el deseo de Dios que en nosotros, en cada uno de nosotros se manifieste o se haga evidente su gobierno en nuestra vida. Miqueas 6:8 nos dice, nos da una idea de ese deseo de Dios para nosotros. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Solamente pide hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En otras palabras, que camines con Dios. Caminar con Dios, entonces, no es una actividad para un grupo selecto, para un grupo de elegidos, una élite de líderes. No, es para todos. Dios desea que todos sus hijos caminemos con Él. Que todos sus hijos caminemos con Él. ¿Qué sucede cuando nosotros caminamos con alguien? Cuando no caminamos solo o cuando no caminamos de acuerdo a nuestras propias expectativas o pensamientos, ¿qué sucede cuando caminamos con alguien? Mira, hace casi 22 años elegí unirme en matrimonio con mi esposa. Decidí caminar con ella y ella decidió caminar conmigo. Todos los días de esta vida y por la eternidad. Decidimos unirnos en esta aventura, unirnos en esta caminata. Al caminar juntos, Dios nos ha dado muchas bendiciones. Entre esas bendiciones nos ha dado a 3 hijos preciosos. Hemos reído, hemos llorado también y hemos compartido muchos momentos, vivencias, experiencias, situaciones. Hemos centrado la atención el uno al otro por sobre las demás relaciones, excepto la relación con Dios. En el camino hemos tenido que ponernos de acuerdo en muchas cosas, en muchos aspectos, para seguir caminando juntos. Hemos tenido que conversar, que dialogar y ponernos de acuerdo para caminar juntos. Y ambos hemos ido disfrutando esta aventura de acompañarnos mutuamente. Caminar con Dios es así. Cuando entramos en una relación íntima con Dios por medio de la fe en Jesucristo, Él se convierte en el mayor deseo de nuestras vidas. ¡Wow! Él se convierte en el mayor deseo, en la mayor pasión de nuestro corazón. Conocerlo, escuchar la voz de Dios, compartir nuestros sentimientos, abrir nuestro corazón con Él, buscar complacerlo, hacer sonreír a Dios, se convierte en nuestra razón de vivir. Eso pasa cuando caminamos con Dios. Él se convierte en todo para nosotros cuando caminamos con Él. Estar con Dios no es una actividad reservada para el domingo en la mañana o para un día de la semana o 2 días de la semana. No, estar con Dios es vivir y andar en comunión con Él, en compañerismo, acompañándonos constantemente, diariamente, día a día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Un hombre de Dios dijo,
acerca de esto, afirma que la meta de todo cristiano debe ser vivir en un estado de adoración ininterrumpida. Wow. Vivir en un estado de adoración ininterrumpido. Esto solo es posible al caminar con Dios. Vivir en un estado de adoración sin interrupciones solo es posible al caminar con Dios, al decidir, al elegir caminar con Él. Al elegir caminar con mi esposa fue necesario decir no a muchas cosas. De la misma forma sucede al caminar con Dios. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Caminar con Dios requiere renunciar a cosas que alteran esa comunión, esa convivencia juntos. Hay cosas que bloquean la comunión, el compañerismo con Dios, pero hay otras que lo facilitan. Y yo quiero compartir algo acerca hoy día de esas cosas que facilitan nuestro caminar con Él. Porque el caminar con Dios es la decisión más importante de nuestras vidas. Un día mi esposa me estaba compartiendo algo de suma importancia para ella a través de una conversación. Sin embargo, mientras ella me hablaba, me conversaba con mucho interés, yo veía mi celular. Tremendo error. No lo recomiendo para nadie. Mi esposa me dio una mirada muy molesta. Detuvo la conversación y me dijo, no te cuento nada porque no me estás prestando atención. Wow. Claramente con mi actitud puse un bloqueo a la comunión, al compañerismo, al caminar juntos con mi esposa. Aprendí que para no bloquear la comunión con mi esposa, ese compañerismo, debo darle toda mi atención. La atención facilita el caminar juntos. Espero no hacerlo nunca más. Entonces, con Dios sucede exactamente lo mismo. Caminar con Dios ininterrumpidamente necesariamente requiere prestarle toda nuestra atención. Enoc caminó con Dios durante 300 años sin bloqueadores, siempre prestando atención a Dios, viviendo bajo su gobierno, bajo su autoridad, bajo su dominio. Y vivió en una época en que caminar con Dios era nadar contra la corriente. Aún así, ninguna cosa de esas bloqueó su comunión con Dios, su atención. Ninguna de esas cosas lo distrajo de prestarle toda la atención a Dios y darle su corazón a Dios. Hoy día es igual. Hoy día nosotros estamos rodeados de muchos distractores. Muchas cosas que quieren robar la atención que debemos prestarle a Dios. Sin embargo, Él quiere caminar con nosotros y de nosotros depende. El Espíritu Santo ha sido dado para ayudarnos en esta caminata. Sin embargo, el Espíritu Santo necesita nuestra decisión. Necesita de nosotros para que Él pueda movernos en la dirección de estar con Dios, en la comunión con Dios. ¿Qué cosas
pueden facilitar nuestro andar con Dios? ¿Qué cosas contribuyen a darle toda nuestra atención a Él? ¿Qué hace? ¿Qué hace que yo pueda decidir darle mi atención para caminar siempre junto al Padre? Quiero compartir 2 facilitadores para caminar con Dios. El primero que quiero compartir con ustedes es la confesión. Sí, la confesión contribuye a nuestra comunión con Dios, facilita nuestra comunión con Dios o nos regresa a la comunión con Dios al caminar con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado interrumpe nuestra unión con el Padre. El pecado aparta, el pecado aleja. Y la Biblia dice claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o sea, están separados de la presencia de Dios. Adán y Eva caminaron con Dios hasta que pecaron. Después que pecaron, en lugar de caminar con Dios, huían de la presencia de Dios, se escondían de la presencia de Dios. El pecado te hace esconderte de la presencia de Dios. El pecado te hace huir de la presencia de Dios, te hace tener miedo de la presencia de Dios. Separa de la presencia de Dios. Pero no solo tenemos el caso de Adán y Eva, sino que David, por ejemplo, aunque fue considerado un varón conforme al corazón de Dios, pecó. Y esa separación que provocó el pecado desató una tragedia en su vida y en su familia. David mismo habla de esa tragedia, de esa devastación. David la comparte, fue muy honesto, fue muy abierto, fue muy vulnerable David en el Salmo 32, versos 3 y 4, cuando dice, mientras callé, o sea, mientras mantuve oculto mi pecado, mientras mantuve en silencio mi pecado, escondido de Dios mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, físicamente se deterioró David, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y luego agrega, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, no solo físicamente hubo devastación, sino que hubo devastación emocionalmente, psicológicamente. Eso es el pecado. Y el pecado es caminar. ¿Por qué me separa de Dios? Porque el pecado es precisamente eso, caminar independiente de Dios. Es tomar la decisión de caminar sin Dios. Eso es el pecado. Decidir caminar sin Dios, caminar en mis pensamientos, caminar en mis ideas, caminar en las ideas del sistema social sin Dios. Eso es el pecado. David decidió caminar sin Dios en el área sexual, por ejemplo. Y allí fue donde pecó. David en lo demás caminaba con Dios. Por ejemplo, caminaba con Dios en su liderazgo, en su reinado para ser rey de Israel. Él caminaba con Dios. Él seguía las instrucciones de Dios para liderar a Israel. Incluso seguía las instrucciones de Dios cada vez que iba a una guerra, a una batalla. Él no iba de acuerdo a las estrategias o experticias militares que él tenía, sino que consultaba a Dios e iba a las batallas siguiendo las estrategias establecidas por Dios, y por tanto le iba bien. Pero en el área sexual, David decidió caminar solo, caminar sin Dios. ¡Wow! Le fue mal. Devastación.
marcó a su familia, lamentablemente, con esa maldición de pecados sexuales. Y eso pasará también con quien desee caminar sin Dios en algún área de su vida. En lugar de caminar con Dios, irá separado de Dios, y la separación de Dios trae devastación. La independencia de Dios en lo sexual ensombreció todos los demás logros de David. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, nos dice que obediencia a media o parcial es desobediencia. No existe la obediencia a media, es simplemente desobediencia. La desobediencia es precisamente independencia de Dios, y como ya lo hemos visto, la independencia de Dios es pecado. Caminar con Dios es obediencia plena, es una obediencia radical. Por muchos años, quien les habla, caminé independiente de Dios, caminé sin Dios en el área del dinero. No sembré en el reino de Dios, no ofrendé, no diezmé, no ofrendé, no cooperé con nada, porque yo decidí gobernar mi dinero, no de acuerdo a lo que Dios me decía. Hice muchas cosas en la iglesia, pero mi dinero no se tocaba. Viví en devastación económica durante todo ese tiempo. Y incluso en los primeros años de mi matrimonio, traje esa maldición a mi casa, hasta que un día Dios me habló y esa revelación vino a mi vida, y decidí rendir a Dios esa área de mi vida, la área financiera, rendírsela al Señor y dejar que Él la gobernara. Que decidí con mi esposa que nuestras finanzas iban a ser administradas de acuerdo a lo que Dios establece. Desde ese día los cielos fueron abiertos para nosotros. Hoy día puedo decir con plena certeza, con plena seguridad, que en mi casa no hay maldición financiera. En mi casa existe la bendición financiera. Viví también un tiempo dejando a Dios fuera del cuidado de mi cuerpo, del templo del Espíritu Santo. Pensé que Dios solo se preocupaba del espíritu de nosotros. Dejaba el alma fuera y dejaba el cuerpo afuera. Y descuidé mi cuerpo, consumí todo tipo de alimentos que destruían el cuerpo. Tenía una vida sedentaria, no dormía lo suficiente, o sea, atentaba contra el cuerpo físico, porque yo decidí caminar en mi propia manera en lo relacionado al cuerpo físico. Hasta que Dios vino a mí y trajo la revelación de que mi cuerpo y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es la casa de Dios, es el lugar donde Dios decidió vivir, donde Dios decidió habitar. Y entonces empecé a caminar con Dios en el área del cuerpo físico, y empecé a cuidar mi cuerpo con los alimentos que sanan, con los alimentos que Él creó para mi cuerpo, a cuidar mi cuerpo con la actividad física y con el descanso apropiado, de acuerdo a lo que Dios dice. Rendir las áreas que aún no están entregadas a Dios, porque eso es caminar con Él. El mismo David nos muestra en el Salmo 32 cómo volver de andar a andar con Dios, por ejemplo. ¿Y cuál es el camino para volver a andar con Dios cuando yo he tomado la decisión de andar
en mis propios caminos. Cuando he tomado la decisión de vivir en una obediencia a media, una obediencia parcial con Dios. ¿Cuál es el camino? La confesión. David nos muestra en el mismo Salmo 32, verso 5, dice David, mi pecado te declaré. En otras palabras, abrí mi corazón. Te abrí mi corazón, papá, y te cuento todo lo que hice. Y no encubrí, no oculté mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Mire, tomó una decisión. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Toma la decisión de compartir, de entregar a Dios cada área de la vida que aún no está rendida. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En otras palabras, cuando confesé, tú perdonaste, tú borraste ese pecado, esa decisión la eliminaste y he vuelto a caminar contigo. Wow. Ahora mismo podemos nosotros confesar, compartir con Dios qué áreas de mi vida no están entregadas para caminar con Dios. Y se restaurará inmediatamente porque Él está deseoso de que nosotros caminemos con Él. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! El caminar con Dios no es de perfectos, queridos, sino de aquellos que son honestos, vulnerables y rendidos a Él. Él no desprecia, Dios no desprecia a aquel que con sinceridad se humilla y se arrepiente. El mismo David dice en el Salmo 51, cuando Él nos entrega y nos muestra toda la confesión que Él hace a Dios, dice, al contrito y humillado tú no lo desprecias. Salmo 51, 17. Abramos nuestros corazones a Dios en aquellas cosas que aún no hemos rendido y volvamos a caminar con Él. Esa es la invitación. Confesemos a Dios y también si tienes un grupo de amigos cristianos, confiesa y volvamos a caminar con Dios porque la confesión facilita el caminar con Él. Otro facilitador es el perdón. Vimos la confesión, quiero compartirte también el perdón. Las heridas se transforman en un impedimento para la intimidad con Dios. ¿Sí? Las heridas de abandono, de rechazo, de maltrato, de abuso, se transforman en un techo, se transforman en una barrera, mejor dicho, entre Dios y nosotros. Y nos hacen ver, ¿por qué? Porque nos hacen ver a Dios de manera distorsionada. Nos distorsionan nuestra visión de Dios. Nos dan un concepto errado de Dios, un concepto corrompido de Dios, atrofiado de Dios. Porque nos dan una visión atrofiada por la visión que tenemos de nuestros padres biológicos cuando hemos vivido malas experiencias. Y eso entorpece el caminar con Dios, afecta el caminar con Dios. Muchas veces no se puede caminar con Dios. Más bien se camina con la tristeza, se camina con el miedo, se camina con la rabia, se camina con la amargura. Se camina con el rencor, se camina con el dolor. Quiero compartir una lista referencial de dolencias que afectan a personas heridas. Tristeza frecuente sin causa aparente. Llanto continuo a veces. Llanto angustioso al ser ministrado por personas llenas del Espíritu Santo, en lugar de ser un llanto restaurador, un llanto que trae descanso,
se transforma en un llanto angustioso. Rechazo a sí mismo, otra dolencia, otro síntoma, rechazo a sí mismo, autoconcepto bajo, una autoimagen baja, sentimientos obsesivos, dificultad para relacionarse con otros. Amargura, por ejemplo. Espíritu crítico. Si hay un espíritu muy crítico en la persona es porque hay síntomas de heridas, de dolor. Rechazo a ciertas personas. No sé si te has dado cuenta que pueden haber personas que no las paso ni con aceite, no sé por qué, pero no las paso. El juzgar duramente ciertos pecados, ser muy severo con los errores de otros también. La hipersensibilidad son síntomas de personas dolidas, heridas. Temor obsesivo a la oscuridad o temor a lugares cerrados también. Rechazo a las relaciones sexuales en el diseño de Dios dentro del matrimonio, normales. Dificultad para ser llenos del Espíritu Santo. No podemos aceptar que Dios quiera llenarnos, ser generoso con nosotros abundantemente y nos cuesta recibir. Nos cuesta recibir. Problemas psicosomáticos, es decir, manifestar enfermedades o dolencias físicas producto de situaciones que tienen que ver con las heridas, con lo emocional, con lo psicológico. Todo eso hace que se viva centrado en sí mismo y no en Dios. Las heridas te hacen vivir centrado en ti mismo y no en Dios, centrado en lo que te pasa, en la autocomplacencia, en la autocompasión, pero no en Dios. ¿La solución cuál es entonces? La solución para sanar, la solución para restaurar la relación con Dios, para facilitar la vida en Dios, el caminar con Dios, es el perdón. Dice Lucas 3:37, no juzguéis. El juicio no es el camino, porque si juzgas seréis juzgados. No condenes, porque tampoco la condena es el camino, porque el que condena será condenado también. Perdona, perdonad y seréis perdonados. El perdón es el camino para sanar las heridas y para restaurar el caminar con Dios, la relación con Dios. Considera, tú me dirás, pero es difícil perdonar. Sí, es difícil. Sin Dios es imposible. Pero considera que cualquier persona que te hizo daño, lo hizo porque él o ella a su vez tenía sus propias heridas, sus propios dolores, y hablaban desde sus dolores, desde su rabia, desde sus quebrantos. O eran esclavos de cadenas de pecado, cadenas del pasado, o víctimas de ataduras, víctimas de complejos, víctimas de opresiones demoníacas, probablemente, o falsas enseñanzas o falsas creencias que los empujaron a hacer lo que hizo en tu contra. Eso nos puede ayudar a perdonar, entender un poco la vivencia, la historia de esa persona. Aún así deberá dar cuenta ante Dios por lo que hizo, porque Dios es un juez justo, aquí en la tierra y en la eternidad. Entonces, el perdón es el camino, el perdón es la clave. Dice 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. No. Guárdate los juicios hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza o juicio de Dios. Dejemos el juicio para Dios. No, nosotros perdonemos.
porque el perdón es el camino para restablecer nuestra relación con Dios. Es el que facilita, uno de los facilitadores para caminar con Él. De la misma forma en que fuimos perdonados, debemos también nosotros perdonar. Y el perdón no es para el bien del ofensor, sino para el bien de nosotros mismos. El perdón es terapéutico. El perdón nos sana. El perdón trae renuevo a nuestras propias vidas y nos trae de regreso a casa, nos trae de regreso al hogar, nos trae de regreso a darle toda la atención a Dios, a seguirle a Él, porque salimos de la autocompasión. Practiquemos la confesión a Dios y entre nosotros, y perdonemos cada día o cada vez que sea requerido. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Dijo Pedro. 70 veces 7. Es decir, indefinidamente. Y permaneceremos en la casa del Padre, permaneceremos en comunión con Dios. Seamos un libro abierto para Dios y dependientes de Él en todo. Esta es la mejor decisión de nuestras vidas. Caminar con Dios. No hay otra decisión mejor que esta. Esta decisión trae beneficios para hoy y trae beneficios para la eternidad. Cuando el joven rico quedó en evidencia frente a Jesús, prefiriendo caminar en su dinero o con su dinero antes que con Jesús, el maestro dijo a los discípulos: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuál es tu decisión ahora? ¿Seguirás controlando tú las áreas de tu vida y caminando de acuerdo a tus pensamientos? ¿O tomarás la mejor decisión de la vida de caminar con Dios? ¿Qué falta aún por rendir? Quiero invitarte en esta hora. Si es que hay algo que rendir, que lo rindamos. Soltemos el control y démoselo a nuestro Dios para que caminemos con Él para siempre. Porque el que decide caminar con Dios hoy recibirá mucho en esta vida y en la próxima la vida eterna. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado. Gracias por desafiarnos a tomar la mayor y mejor decisión de nuestras vidas, que es caminar contigo. Oro en este momento por cada uno de los que está escuchando, por cada área de la vida que aún no se ha rendido, y oro, Espíritu Santo, para que tú vengas sobre sus vidas y traigas revelación de esas áreas que necesitan ser rendidas a ti, que están bloqueando el caminar contigo. Espíritu Santo, trae imágenes, trae a sus mentes en este momento, y Espíritu Santo, revela tu amor sobre sus vidas y desata confesión en este momento. Si es pecado, desata confesión. Si es pecado el que bloquea, desata confesión. Espíritu Santo, en este mismo momento, desata arrepentimiento en la vida. Y si son heridas, Espíritu Santo, trae el bálsamo de tu amor a esas heridas
y desata el perdón. Que esas bocas sean sueltas con perdón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Quiero invitarles entonces ahora a adorar al Señor con canciones. Vamos a adorar al Señor cantando y luego oraremos por quienes requieran de sanidad y de ayuda de parte de Dios.